¿Quién tiene el poder de entrar en el rincón más profundo de tu alma? Ese lugar sagrado donde solo tú decides quién cruza el umbral. Estás de pie en un acantilado frente a un océano al amanecer. El aire fresco cargado con el olor a sal que se eleva desde las olas, a rocas húmedas que respiran con la marea, a un horizonte que despierta con la luz. Las olas rompen abajo. Cada estruendo un latido que resuena como una verdad que guarda tu interior, como un susurro que te recuerda tu fuerza. Tus pasos hacen crujir la grava del sendero, el sonido mezclándose con el silbido del viento, un ritmo que suena como un refugio, como una paz que te llama a mirar dentro. Llevas un chal de lino sobre los hombros, su tela ligera oliendo a fibras naturales, a mañanas de introspección, a momentos en que sentiste tu propio poder, un peso suave que te envuelve contra la brisa del amanecer, moviendo la hierba a tus pies como si el océano estuviera vivo, invitándote a sentir, a proteger, a decidir. Tus manos rozan una roca áspera al borde del acantilado, su superficie fría y salada bajo tus dedos, anclándote al momento, mientras el sol asciende, pintando el cielo de azules y dorados, cada rayo un destello que brilla como un faro. Frente a ti, el océano se extiende, infinito, indomable, pero aquí, en este amanecer, solo estás tú, el crujir de la grava, y ese lugar dentro de ti que Carl Jung dice que nadie puede tocar si tú no lo permites. Esa fortaleza que puedes reclamar si te atreves. Si alguna vez has sentido que el mundo invade tu paz, que las voces ajenas cruzan tus límites, que necesitas cerrar la puerta de tu alma, entonces quédate conmigo, porque esto es para ti, porque esto va a envolverte como la brisa de este océano, porque esto va a revelar cómo proteger el lugar donde nadie llega, si tú no quieres, como Jung lo entendió. Esto no es un eco que se pierde en las olas, es una verdad que te abrazará como el amanecer, que te iluminará como el sol que no se rinde. Y si te quedas, saldrás de este acantilado con un corazón más firme, con el alma clara, listo para decidir quién toca tu mundo. Aquí va la verdad que te envolverá como el viento que acaricia este acantilado, que te iluminará como el sol que despierta, que te sostendrá como las rocas que no se quiebran. Hay un lugar dentro de ti, un santuario que Jung llamó el refugio de tu inconsciente, un espacio que solo tú controlas, y protegerlo no es un lujo, no está fuera de tu alcance, no es un sueño lejano. Jung, un hombre que navegó la mente como quien explora un océano profundo, buscando las corrientes que brillan bajo las olas, buscando las verdades que susurran en la espuma, dijo que nadie puede entrar en tu alma si tú no abres la puerta, que tu sombra guarda la llave, que tu poder está en decidir. Ese no puedo detenerlos, que te pesa como una roca en el pecho, esa sensación de que las opiniones ajenas rompen tu calma, ese miedo a perder tu espacio, no son tu fin, no son tu límite, no son tu destino, son señales, son umbrales, son tu sombra pidiéndote que reclames tu lugar, que protejas tu interior, que vivas. Yo estuve ahí, de pie en mi propio acantilado, con el corazón latiendo como si quisiera defenderse, con las manos frías rozando una roca, con los ojos fijos en las olas, pensando que mi paz dependía de los demás, que mi sombra era mi debilidad, que no había manera de cerrar la puerta. Pero descubrí que sí la había, mi sombra sabía, y cuando protegí mi espacio, cuando lo reclamé, todo cambió, todo se iluminó, todo fue posible. Hoy vamos a caminar juntas por este acantilado, bajo este amanecer que ruge, con esta verdad de Jung, para que descubras cómo proteger el lugar donde nadie llega si tú no quieres, para que reclames tu soberanía interior, para que vivas aunque ahora pienses que las voces externas son demasiado fuertes, que tu paz está demasiado lejos, que no puedes alcanzarla. ¿Estás lista para sentir el crujir de la grava bajo tus botas, para mirar el océano que respira, para decidir quién entra en tu alma? Vamos a por ello, desde lo más profundo de tu ser, desde este amanecer donde las olas cantan, donde todo es posible, donde todo puede empezar.
Pero antes, rápido, deja un cerrar en los comentarios si alguna vez sentiste que alguien invadió tu espacio sin permiso, si quieres aprender a proteger tu paz ahora. Quiero saber quiénes estamos en este acantilado juntas, quiénes sentimos el mismo viento, quiénes queremos la misma fortaleza desde el arranque. Déjame llevarte a un pedazo de mi vida que aún siento en la piel, un amanecer que me mostró cómo proteger mi espacio interior era mi mayor poder, cómo podía decidir quién llegaba a mi alma, cómo podía vivir plenamente si me detenía a mirar dentro. Hace unos años, vivía en un pueblo costero, un lugar donde los amaneceres eran un espectáculo de acantilados y olas, donde el aire olía a sal que se pegaba a la piel, a rocas húmedas, a un océano que hablaba. Mi vida era un torbellino entre lo que hacía para sobrevivir y lo que no me atrevía a proteger. Una lucha constante entre las voces del mundo y los susurros de mi interior. Era pintora freelance, creando lienzos para clientes, diseñando murales para eventos, enseñando talleres de arte en un centro comunitario. Pasaba horas con mis pinceles, el olor a óleo y trementina impregnado en mis manos, en un taller pequeño con paredes de piedra, con facturas apiladas en una mesa de cedro, el alquiler que subía, los materiales que costaban, la luz que fallaba. Pero cada cuadro que pintaba para otros, cada mural que entregaba para cumplir un encargo, era un recordatorio frío. Pinta lo que quieren, no lo que sientes. Haz lo que paga, no lo que te protege. Mis manos temblaban de mezclar colores, mis ojos dolían de ajustar detalles, y mi alma buscaba algo que no encontraba en los encargos, en los plazos urgentes, en los pagos que apenas alcanzaban. Cada pincelada, cada taller, era un eco que resonaba en mi cabeza. Esto no eres tú, esto no es todo, hay más para ti, pero no lo proteges. Pero los amaneceres en el acantilado eran mi refugio, mi pausa, mi momento para respirar, para ser yo, para dejar de fingir que estaba bien, que las voces externas no me invadían. Me ponía un chal de lino que olía a fibras naturales, a mí, a días en que soñaba sin miedo. Agarraba un cuaderno donde esbozaba ideas para lienzos personales y caminaba por un sendero de grava, sintiendo las piedras crujir bajo mis botas, el aire salado llenándome los pulmones, el rugido del océano llamándome como una canción que no podía ignorar. Ese amanecer, el océano era un espectáculo vivo, las olas rompiendo contra las rocas, el sol pintando el cielo con rayos dorados. El aire estaba cargado con el olor a sal que se pegaba a mi piel, a espuma que respiraba, a un horizonte que despertaba. Había tenido una semana que me rompió en pedazos, que me dejó sintiendo que mi paz estaba invadida, que no podía proteger mi espacio. Un cliente rechazó un lienzo, diciendo por correo, no transmite, no es lo que esperaba, y tragué el dolor. Aunque sentía que mi arte no valía, que mi voz no importaba, que mi alma no era mía. Un alumno de mis talleres criticó mi enseñanza, diciendo, esto no me inspira, no siento nada, y sus palabras se clavaron en mí como espinas, haciéndome dudar de mi talento, de mi capacidad para tocar corazones, de mi derecho a mi propia paz. Y en el taller, sentada con mi cuaderno, mirando un lienzo en blanco, sentí un anhelo que me quemó el pecho, un deseo que no podía soltar aunque no sabía cómo sostenerlo. Quería pintar lienzos que contaran mi verdad, que mostraran mi alma, que se exhibieran en galerías, pero lo guardé porque las voces externas me decían, sé lo que quieren, no sueñes, no te protejas. Caminé al acantilado ese amanecer, el chal húmedo por la brisa, el cuaderno apretado contra mi pecho, las botas hundiéndose en la grava, el crujir resonando en el silencio. Me detuve al borde, el sol ascendiendo, el océano rugiendo como un espejo que preguntaba. Miré el horizonte, el nudo en el pecho apretándose, un vacío que no podía nombrar. ¿Por qué dejo que entren? ¿Por qué no protejo mi paz? ¿Por qué no decido? Mis ojos se llenaron de lágrimas, el viento secándolas antes de que cayeran, y mi respiración se volvió pesada, como si el océano me pidiera reclamar algo que no sabía cómo tomar, como si las rocas me miraran y dijeran, tú decides, pero no lo haces. Entonces
Una gaviota cruzó el cielo, su grito cortando el rugido de las olas, y algo se movió dentro de mí, algo que no buscaba, algo que no esperaba, algo que tembló en mi pecho como una chispa que se niega a apagarse. Sentí un calor, un susurro, una verdad que no podía nombrar pero que estaba ahí, viva, latiendo, como si el océano con su crujir de grava, con su espuma brillante, me dijera: este es tu lugar, protégelo, decide quién entra. No era una voz clara, no era una palabra que pudiera anotar en mi cuaderno, no era una respuesta perfecta, era real, era un latido que se alineó con el viento del acantilado, una certeza que tembló en mi piel como el frío que rozaba mi rostro, una calma que bajó sobre mí como el chal que me cubría. Sentí que mi sombra, esa parte de mí que ignoraba, mi anhelo de pintar mi verdad, mi miedo a no ser suficiente, mi dolor por las críticas, no era mi fin, no era un error, no era algo que debía dejar entrar. Era mi guía, era mi fortaleza, era lo que podía protegerme si lo reclamaba, si lo abrazaba, si lo vivía. El nudo en mi pecho se aflojó, no del todo, pero lo suficiente para respirar más hondo, para sentir el aire salado llenándome los pulmones, para notar el viento que movía mi chal como si quisiera despertarme, como si quisiera decirme: mira, está aquí, tu paz está aquí. Miré el océano, el reflejo del sol danzando en las olas, y supe, sin saber cómo, que mi paz no estaba en los encargos que aceptaba, no estaba en las facturas que me ahogaban, no estaba en las palabras de los demás. Estaba en mí, en mi sombra, en decidir quién llegaba a mi alma, en la verdad que podía proteger si me atrevía. Me quedé ahí, el chal húmedo por la brisa, el cuaderno abierto en la grava, el sol ascendiendo como un faro, y pensé: esto es real, y lo quiero. Quiero proteger mi lugar, quiero decidir. El silencio del amanecer me envolvió, la gaviota susurrando como un amigo, las rocas calladas por un momento, y sentí que este no era solo un lugar donde pararme a mirar el océano. Era un comienzo, un umbral, un punto donde podía empezar a proteger, donde podía reclamar mi soberanía, donde podía ser quien soñaba. Intenté moverme, dar un paso, pensar en los lienzos que esperaban, en los talleres que debía preparar, en el dinero que no alcanzaba, pero mis pies no quisieron moverse rápido. Se quedaron hundidos en la grava, mis ojos fijos en las olas, como si el océano me pidiera quedarme, como si las rocas me dijeran: no dejes que entren, no entregues tu paz, decide ahora. Mi mente giraba, atrapada en un torbellino de dudas. No eres suficiente, no sabes pintar lo que sientes, nadie lo entenderá, sigue como estás, no protejas. Pero otra voz, más suave, más profunda, más clara, susurraba algo distinto. Este es tu lugar, protégelo, y serás libre ahora, hoy, en este momento. Lo sentía en el crujir de la grava que pisaba, en el brillo del sol que no se rendía, en el rugido del océano que resonaba como un eco de mi propia alma. Una verdad que no era solo mía, que vivía en mí, que podía protegerme si dejaba de abrir la puerta a todos, si dejaba de entregar mi paz, si me atrevía a decidir lo que mi corazón ya sabía, lo que mi sombra ya cantaba. El sol subió más, el océano brilló más fuerte, y mi corazón latió más claro, como si algo dentro de mí dijera: protege, está aquí, no lo entregues, no lo ignores. Fue como si el océano me hablara, como si la grava bajo mis botas, el viento en mi chal, las rocas frente a mis ojos dijeran: mira dentro, reclama tu lugar, no esperes. Y no era solo un deseo, no era solo un capricho, era más grande, era mío, era una verdad que podía abrazar si me atrevía, si me detenía, si decía sí a lo que siempre había sentido. Me quedé ahí, el chal húmedo por la brisa, el cuaderno olvidado en la grava, las botas frías en la tierra, y pensé: voy a proteger mi paz, voy a pintar mi verdad, voy a decidir. El silencio del amanecer me abrazó, el viento susurrando como un amigo que no juzga, las rocas parpadeando como si aprobaran,
y supe que mi sombra tenía respuestas, que mi vida no era un ciclo de invasiones y plazos, que podía proteger mi alma si decidía dentro, si me atrevía, si no me rendía. No era la primera vez que sentía esa verdad, que tocaba su calor sin saber qué era, que me envolvía cuando menos lo esperaba, que me hacía preguntarme qué podía ser, quién podía ser si protegía mi lugar. Rebobina conmigo a días atrás, a una tarde en mi taller, el aire oliendo a óleo y trementina, yo pintando un lienzo personal, no para un cliente, no para pagar cuentas, sino para mí, para mi alma. Era una obra que capturaba un océano y mientras mezclaba azules, sentí un calor que no pedí, un susurro que decía, esto es lo que amas, esto es lo que eres, protégelo. No era un encargo, no era algo que alguien me pidió, era mío y por un momento el mundo se detuvo y sentí que mi anhelo de pintar mi verdad estaba vivo, que no era imposible, que estaba más cerca de lo que creía. Pero entonces, un mensaje llegó, un cliente pidiendo una entrega urgente, y el momento se rompió, el susurro se guardó, y volví a la rutina, a pintar lo que pagaba, a dejar que las voces entraran. O más atrás, a una mañana en un mercado del pueblo, el aire oliendo a pescado y a sal, yo mirando lienzos de un artista local. Un cuadro, una luz que parecía viva, me quemó el pecho, un quiero pintar así, quiero que mi arte toque almas, que no podía ignorar. Me quedé mirando, mi cuaderno olvidado en la mano, y por un segundo sentí que podía, que mi deseo no era una fantasía, pero entonces la realidad volvió, el teléfono sonó, un plazo me presionó y guardé el anhelo, guardé la chispa, guardé mi paz. O incluso antes, a un amanecer en el mismo acantilado, el aire oliendo a sal y a rocas, yo sentada en una roca, esbozando en mi cuaderno. Un anciano pasó, miró mi cuaderno y dijo, ¿eres pintora?, con una sonrisa que no esperaba. Su pregunta, su voz, me dio una chispa que no busqué, un calor que dijo, tú sabes, esto es tuyo. Y por un momento sentí que podía hacerlo, que podía pintar lo que soñaba. Pero el día siguió, las dudas volvieron, y el anhelo se quedó en el cuaderno guardado esperando. Diferentes momentos, diferentes chispas, diferentes ecos, pero la misma verdad. Mi sombra guardaba una fortaleza que podía salvarme, y había una manera de protegerla si decidía dentro, si me detenía, si seguía esa voz. Ese amanecer con la brisa pegada a mi chal, el crujir de la grava resonando en mis oídos, el rugido del océano iluminando mi rostro, no entendía del todo por qué esa verdad me empujaba, por qué me hacía sentir tan viva, por qué me hacía querer correr hacia algo aunque no sabía cómo. Nadie me había dicho que mi sombra tenía respuestas, que no estaba condenada a dejar entrar a todos, que podía proteger mi lugar si decidía. Pero entonces, días después, sentada en mi taller durante un descanso, el aire oliendo a óleo, a trementina, a una vela de sándalo que encendí para calmarme, saqué un libro de Carl Jung de un estante, uno con tapas gastadas que olía a polvo, a librería vieja, a tiempo olvidado. Lo había encontrado semanas atrás en un mercado de segunda mano, escondido entre libros rotos y cuadernos viejos, y algo en su peso, en su portada descolorida, me había llamado, como si supiera que lo necesitaría. Lo abrí bajo la luz tenue de una lámpara que parpadeaba, con el crujir de las páginas rompiendo el silencio, el olor a papel viejo llenándome la nariz, y leí algo que me detuvo el aliento, que me hizo soltar el pincel que sostenía, que me hizo mirar las palabras como si el amanecer de ese día hubiera bajado a mi taller, como si el océano estuviera vivo en mi mesa. Tu alma es un santuario y nadie puede entrar si tú no lo permites. Protégela y encontrarás la libertad que eres. Las palabras se clavaron en mí, cada letra un eco del rugido de las olas, cada frase un reflejo de la luz del océano, y supe, con una certeza que temblaba en mis manos, que mi sombra era mi fortaleza, que las invasiones no eran mi destino, que podía proteger mi lugar si decidía, si abrazaba mi verdad, si vivía mi esencia. Fue como si el océano se abriera otra vez,
como si el sol brillara más fuerte, como si el viento me abrazara y me dijera: corre, protege tu paz, decide. Jung lo entendió. Tu paz no es un lujo, no es algo que debas ceder, no es un eco que debas entregar. Es tu guía, es tu inconsciente llamándote, es el refugio que puede llevarte a vivir si te detienes, si dices sí a lo que siempre has sentido, si decides dentro. Jung, con su manera de ver la mente como un océano profundo, lleno de corrientes que esconden verdades, lleno de sombras que guardan fortalezas, dijo que tu alma es un santuario, que las voces externas no tienen poder si tú no las dejas entrar, que tu sombra es la llave de tu soberanía. Ese no puedo detenerlos que sientes, ese peso que te invade, no es tu fin, es tu sombra diciendo: mírame, estoy aquí, estoy esperando. Ese miedo a perder tu paz, a no ser suficiente, no es tu límite. Es una puerta que puedes cerrar, un umbral que puedes proteger si miras más allá, si decides quién entra. Esa voz que buscas, que dejas entrar porque crees que te define, no es tu verdad, es tu guía, es tu sombra pidiéndote que la protejas, que la dejes fortalecerte, que la hagas tuya. Me acuerdo de ese amanecer en el acantilado, con el nudo en el pecho, el viento enredándose en mi chal, el frío de la roca en mis manos, cuando pensé que mi paz dependía de los demás, que mi sombra era mi destino, que no había salida. Pero Jung me mostró que sí la había. Mi sombra era mi fortaleza, y cuando protegí mi lugar, cuando lo abracé, todo cambió. Y supe que podía pintar lo que soñaba, que podía ser la pintora que quería, que podía decidir sin condiciones. Piensa en esto conmigo, haz una pausa, respira hondo, siente el aire salado entrando por tu nariz, vivo, cargado con el olor a olas, a rocas, a amanecer, como entró ese amanecer por el acantilado, y déjame llevarte a tu propio océano, a tus propias rocas, a tu propio santuario. ¿Quién está entrando en tu espacio sin permiso? No te quedes en la superficie, no te digas «no sé» y sigas adelante como si nada. Ve profundo, toca la roca con los dedos, siente la grava bajo tus botas, mira el océano que ruge y recuerda ese momento que te invadió, ese instante que te robó la paz. Fue una crítica que dejaste entrar, una voz que no pediste. Fue un miedo que aceptaste, un «no soy suficiente» que creíste. Fue una energía que permitiste porque pensaste que era tuya. ¿Qué sientes cuando lo tocas, cuando lo dejas salir? Es un latido que acelera, como si algo quisiera defenderse y brillar. Es un calor que quema, como si algo pidiera aire, pidiera paz. Es una calma que baja, suave, como si todo por un segundo tuviera sentido. Ese eco no es casualidad, no es solo un pensamiento, no es solo un momento pasajero. Es tu sombra, es lo que Jung vio como la fortaleza que puede protegerte. Y mientras más la reclames, más te guía, más te fortalece. Y cuando la abrazas, te hace vivir, no mañana, no en un año, sino ahora, hoy, en este momento. Aquí va lo que va a envolverte, lo que va a hacer que este océano deje de ser solo olas y rocas, lo que va a hacer que brille como el sol que nos guía. No estás condenado a dejar entrar a todos, no estás atrapado en tu sombra, no estás limitado por las voces externas. Tu paz es tuya, está en ti, y cuando proteges tu lugar, tu vida se transforma, y lo que queda eres tú, vivo, entero, en paz sin fin. Si sigues aquí, de pie conmigo en este acantilado, con la grava crujiendo bajo tus botas, el océano rugiendo como un faro, el viento susurrando como un amigo, es porque sabes que las invasiones han pesado, que hay una paz que quieres reclamar, que estás lista para decidir quién entra en tu alma, para vivir como Jung prometió. Basta de creer que tu paz depende de los demás, que tu sombra es tu destino, que las voces externas tienen poder. Eso es un acto de valentía, un paso hacia la luz, un salto hacia ti mismo, porque cuando proteges tu lugar, como Jung descubrió, empiezas a vivir, a brillar, a ser quien siempre has querido ser. Esto no es para culparte. No estás mal por haber dejado entrar. No estás sola en este anhelo.
No eres menos por haber cedido. Esto es para empoderarte, para que dejes de entregar tu espacio, para que tomes lo que ya es tuyo. Esas voces que te rondan como el viento sobre el océano, esa verdad que te despierta en la noche, no son un eco vacío, son tu sombra llamándote, son tus puertas esperando, son la fortaleza que puede hacerte vivir si las cierras, si las haces tuyas, si no las dejas abiertas. Y vamos a protegerlas ahora, con calma, con amor, con el viento en la espalda, con la sabiduría de Jung que nos guía como el sol que nunca se apaga, como las rocas que nunca se quiebran. Jung lo entendió claro como el reflejo de las olas. Tu paz es tu santuario. Y cuando decides quién entra, te lleva a vivir. Y lo que queda es paz, es vida. Es un tú que no se apaga más, que no se detiene, que no se rinde. Nunca olvidaré el día que lo hice, el momento en que mi sombra dejó de ser mi prisión y se volvió mi fortaleza, el instante en que empecé a vivir lo que mi alma sabía, como Jung prometió, el amanecer que marcó un antes y un después en mi vida. Después de semanas corriendo en círculos, pintando para otros, sonriendo aunque doliera, dejando que las críticas entraran, después de noches mirando el techo, de días sintiendo que mi voz no valía, de momentos preguntándome, ¿esto es todo? Me harté de ceder mi paz, me harté de abrir la puerta, me harté de no decidir. Era otro amanecer en el acantilado, las olas claras, el sol brillante, el aire oliendo a sal, a rocas, a libertad. Había tenido un día pesado. Otro cliente pidió cambios diciendo, no está bien, hazlo de nuevo. Y el dolor me quemó, pero no lo tragué. Una llamada de un amigo preguntando, ¿sigues con lo mismo? Y su duda dolió, pero no me definía. Mi anhelo de pintar mi verdad pesaba, pero no lo guardé. Me paré al borde, el chal húmedo, el cuaderno abierto, y miré el océano. Respiré hondo, el aire salado entrando, y dejé que viniera. La crítica ajena, un peso que sentí y dije, me duele pero no entras. La duda de los demás, un eco que toqué y susurré, los quiero pero yo decido. El anhelo de mi arte, un calor que abracé y murmuré, es mío, voy por él. No lo forcé, no lo dudé, lo protegí, suave, la sombra saliendo bajito, y lo vi. Mi paz no era mi enemiga, era mi refugio, mi mapa, mi verdad. El nudo se deshizo, el peso cayó, y el amanecer no fue solo un momento. Fue mío, fue mi verdad, fue un comienzo. Al día siguiente, dije no a un encargo que no me llenaba. Mi voz temblando pero firme, pinté un lienzo para mí y lo compartí en una exposición. Empecé a planear una galería y no me frené. Mi sombra se volvió mi fortaleza porque la protegí, porque abracé mi soberanía, porque la hice mía. Piensa en tu propio acantilado, en la grava que cruje, en las olas que rugen. ¿Quién está entrando sin permiso? Quizás una crítica que no pediste, un no eres suficiente, que no es tuyo, un miedo que dejaste pasar. Siente el aire salado, toca la roca y déjame guiarte. No tienes que dejarlos entrar. Jung lo sabía. Tu inconsciente guarda la llave y cada vez que dices no a lo que no te sirve, cada vez que cierras la puerta, te haces más fuerte, más tú, más libre. Recuerda un momento en que sentiste tu paz amenazada. ¿Qué pasó? Tal vez una palabra dura en el trabajo, un comentario que te hizo dudar, una expectativa que no era tuya. ¿Cómo se sintió tu cuerpo? Un nudo en el estómago, un calor en el pecho, un peso en los hombros. Ese no era solo un momento, era tu sombra diciéndote, protege este lugar, es tuyo. Y puedes hacerlo ahora, no mañana, no cuando todo sea perfecto, sino hoy, en este amanecer, con el océano como testigo, con las rocas como guardianas. Mira las olas, rompiendo contra las rocas, indomables. Imagina que ese océano es tu alma y que cada ola es una decisión tuya. Nadie puede tocar esa corriente si tú no lo permites. Jung hablaba de la individuación, de convertirte en quien realmente eres. Y eso empieza aquí,
en este lugar donde decides. No se trata de pelear con el mundo, de cerrar tu corazón, de construir muros. Se trata de elegir, de saber que tu paz es sagrada, de reclamar tu poder. Yo lo aprendí en ese amanecer, cuando la gaviota gritó y mi sombra me habló. No fue fácil, no fue instantáneo, pero fue real. Cada no que dije a las voces que no me servían, cada lienzo que pinté para mi alma, cada paso que di hacia mi verdad, fue un ladrillo en mi fortaleza, una ola en mi océano, una luz en mi camino. Y aquí está lo que hará que este océano brille para ti. No estás sola en esto. Tu sombra no es tu enemiga, es tu aliada, susurrándote que este lugar es tuyo, que nadie llega si tú no quieres. Cada vez que sientes esa invasión, ese peso, es una oportunidad para decir no, para cerrar la puerta, para proteger tu paz. No necesitas ser perfecta, no necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas decidir, hoy, ahora, en este momento. Y lo harás porque estás aquí, porque el océano te llama, porque la verdad de Jung está viva en ti. Vamos a hacer algo juntas, un pequeño acto para reclamar tu lugar. Cierra los ojos por un segundo, respira hondo, siente el olor a sal, a rocas, a amanecer. Imagina un círculo de luz en tu pecho, un anillo brillante, fuerte, tuyo. Dentro de ese círculo está tu santuario, tu océano interior, tu paz. Ahora, piensa en algo que ha intentado entrar sin permiso, una crítica, un miedo, una expectativa. Visualiza ese círculo y con calma, refuérzalo. Di en silencio, no entras, este lugar es mío. Siente cómo el peso se aligera, cómo el océano dentro de ti brilla más claro, cómo las rocas te sostienen. Ese es tu poder y nadie puede quitártelo. Nunca olvidaré cómo cambió mi vida cuando empecé a trazar ese círculo. No fue solo decir no a un cliente o ignorar una crítica, fue saber que mi alma era mía, que mi sombra me guiaba, que podía pintar la luz que siempre soñé. Hoy mis lienzos están en galerías, mis talleres inspiran a otros y mi paz es mi hogar. Pero no es porque el mundo cambió, es porque yo decidí quién entraba en mi océano, quién tocaba mi corriente, quién llegaba a mi verdad. Entonces párate conmigo en este acantilado, respira, toca la roca y decide. Esas voces que pesan, siéntelas, diles, no entran, mi paz es mía. Esa sombra que guarda, abrázala, di, es mía y me protege. No necesitas años, necesitas decidir, proteger, ser libre. Hazlo hoy, párate en tu océano, respira, traza el círculo. Pero no te vayas aún. Esta noche, toma un papel, escribe una palabra que represente tu soberanía. Paz, fuerza, luz, y guárdala donde la veas cada día, un recordatorio de que tú decides. Luego imagina ese círculo de luz en tu pecho, brillando con calma, protegiendo tu paz. Dime en los comentarios, ¿qué palabra escribiste? Deja un llave con tu verdad, mi paz, mi luz, y que este océano se llene de fortalezas. Suscríbete, sigue este viaje, y nos veremos pronto, en otro amanecer donde las luces brillen. Hasta entonces, respira, protege, decide.